La estrella roja llamada Kepler 442 ardía silenciosamente en la oscuridad del espacio. La mayoría de los seres de la galaxia pensaban que esta estrella era inútil. Sus planetas eran demasiado fríos, demasiado rocosos y estaban demasiado alejados de las concurridas rutas comerciales que conectaban los grandes imperios alienígenas. Durante 300 años, nadie se había molestado en observar de cerca este rincón olvidado del espacio. Pero se equivocaban. En las profundidades de la superficie rocosa del segundo planeta, millones de humanos vivían y trabajaban en vastas ciudades subterráneas. Sobre la Tierra, enormes máquinas transformaban lentamente el aire y el agua, haciendo que el mundo se pareciera más a la Tierra. Ahora crecían plantas verdes donde antes solo había polvo y piedra. Los ríos fluían donde antes había antiguos cráteres de impacto. Los humanos llamaban refugio a su nuevo mundo, y se había convertido exactamente en eso. Elena Rodríguez se encontraba en la plataforma de observación de Nueva Ginebra, la ciudad más grande de refugio. A través de la cúpula transparente sobre su cabeza, podía ver la aurora artificial que danzaba en el cielo nocturno. Las luces no eran simplemente hermosas. Formaban parte del nuevo campo magnético del planeta, creado por tecnología humana para proteger su mundo de la radiación peligrosa. Elena era la tataranieta de la DRA. Elena Vázquez, una de las colonas originales que llegó en la nave llamada Nuevo Horizonte. Eso fue hace 3 siglos, cuando la Tierra agonizaba y los humanos libraban guerras interminables. Las 50.000 personas a bordo de esa nave buscaban un nuevo comienzo lejos de los problemas de su antiguo mundo. El turno de la mañana está listo para comenzar la terraformación del sector 12, dijo Marcus, el asistente de Eleyanena. Era joven, solo tenía 25 años, pero como todos los humanos nacidos en Haven, había crecido aprendiendo ciencia e ingeniería avanzadas. En Haven, cada persona necesitaba comprender cómo funcionaba su tecnología porque su supervivencia dependía de ello. Elena asintió y se dirigió al centro de control. Las pantallas holográficas le mostraban el estado de las operaciones de terraformación en todo el planeta. Enormes procesadores atmosféricos estaban añadiendo oxígeno lentamente al aire. Los reactores subterráneos proporcionaban energía limpia para abastecer ciudades que albergaban a más de 200 millones de personas. Los astilleros orbitales construían naves que utilizaban tecnología jamás vista en la galaxia. Los humanos de Haven no se habían quedado de brazos cruzados durante sus 3 siglos de aislamiento. Mientras los grandes imperios alienígenas se enriquecían y perdían el tiempo con su vieja tecnología, la humanidad se había visto obligada a innovar o morir. Habían creado materiales más resistentes que cualquier cosa conocida por la ciencia galáctica. Sus computadoras podían pensar más rápido que las mejores mentes artificiales alienígenas. Sus naves podían viajar por el espacio de maneras que parecían imposibles. Pero quizás lo más importante, habían aprendido a trabajar juntos. La antigua Tierra había estado dividida por naciones, religiones e ideologías. Haven estaba unida por un objetivo simple, la supervivencia y la prosperidad de todos los humanos. La almirante Sarah Chen Akefer caminaba por los pasillos de la estación orbital Alpha, la plataforma espacial más grande del sistema Kepler 442. La estación parecía un enorme anillo alrededor de Haven, pero las apariencias engañaban. Ocultos en su estructura se encontraban sistemas de armas que podían defenderse de flotas enteras. La estación también servía como astillero, centro de investigación y sistema de alerta temprana. Sarah era descendiente del almirante Marcus Chen, uno de los líderes militares originales que guiaron la nave colonial a un lugar seguro. La familia Chen había servido a las fuerzas de defensa de Haven durante generaciones, siempre preparándose para el día en que su aislamiento pudiera terminar. Almirante, estamos detectando algo inusual, informó el teniente comandante Jackson desde la estación de sensores. La voz del joven oficial era tranquila, pero Sarah podía percibir la tensión subyacente. Los sensores de largo alcance muestran una gran flota acercándose desde el espacio zapiriano. Sarah sintió que su corazón se aceleraba, pero su expresión permaneció firme. Este era el momento para el que todos habían sido entrenados. ¿Qué tan grande es la flota y cuánto tardarán en llegar? 12 naves, todas de clase crucero pesado o mayor. Llegarán al sistema exterior en aproximadamente 18 horas a su velocidad actual. El almirante Theo observó la pantalla táctica que mostraba las naves que se acercaban. El Imperio Ceeriano era una de las potencias más agresivas de la galaxia. Se expandían reclamando sistemas vacíos y expulsando a cualquiera que ya estuviera allí. Según la ley galáctica, tenían derecho a hacerlo si un sistema no era reclamado oficialmente por un gobierno reconocido. Por supuesto,
El Consejo Galáctico nunca había reconocido el gobierno de Haven porque desconocían su existencia. Envía un mensaje a la canciller Santos, ordenó Sara. Dile que vienen visitantes y que probablemente no sepan que estamos aquí. La canciller María Santos había sido elegida líder de Haven apenas 2 años antes. Era joven para tal puesto, solo tenía 43 años, pero poseía la inteligencia y la fuerza que la colonia necesitaba. Su oficina estaba ubicada en el distrito gubernamental de Nueva Ginebra, en un edificio que parecía modesto desde fuera, pero que contenía algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo. Alexei. Cuando llegó el mensaje del almirante Cheno Kapor, María se encontraba en una reunión con los jefes de los diversos departamentos de Haven. La DRA. Kim Walsh dirigía la división científica que había desarrollado su tecnología avanzada. El general Robert Hayes comandaba las fuerzas de defensa planetaria. La directora económica Lisa Park gestionaba el comercio entre las numerosas ciudades y estaciones orbitales de Haven. Por fin está sucediendo, dijo María tras leer el informe del almirante. 300 años escondidos y ahora tenemos que decidir qué tipo de vecinos queremos ser. La DRA. Walsh se inclinó hacia adelante en su silla. Nuestra tecnología está muy por delante de la de Va. Con todo lo que tienen los ceerianos, podríamos defendernos fácilmente si intentan atacarnos. La pregunta es si queremos rebelarnos. El general Hayes añadió, podríamos ocultar nuestras ciudades y dejar que piensen que el sistema está vacío. Podrían simplemente inspeccionar los planetas y marcharse. María se levantó y se acercó a la ventana que mostraba la bulliciosa ciudad. Humanos de todas las edades se movían por las calles, viviendo su vida cotidiana en paz y prosperidad. Los niños jugaban en parques llenos de plantas terrestres cuidadosamente adaptadas al entorno de Haven. Los adultos trabajaban en laboratorios y fábricas que producían maravillas que la galaxia jamás había imaginado. Hemos pasado 3 siglos construyendo algo asombroso aquí, dijo. Pero siempre supimos que este día llegaría. No podemos escondernos para siempre, y no creo que debamos hacerlo. La galaxia ve a los humanos como débiles y primitivos. Tal vez sea hora de mostrarles lo que realmente hemos logrado. La canciller se volvió hacia sus asesores. Preparen nuestras naves y sistemas de defensa, pero no los oculten. Si los zafirianos quieren reclamar nuestro hogar, que vean exactamente a qué se enfrentan y envíen un mensaje a todos los departamentos. Es hora de implementar el protocolo de primer contacto. Mientras la noticia de la flota que se acercaba se extendía por las ciudades de Haven, la gente mantuvo la calma. Se habían estado preparando para este momento toda su vida. En las escuelas, los niños aprendían sobre la galaxia más allá de su sistema y los desafíos que podrían enfrentar. En las fábricas, los trabajadores verificaban la producción de sistemas defensivos. En los astilleros orbitales, los ingenieros realizaban los preparativos finales en naves que impactarían a cualquiera que las viera. Los humanos de Haven ya no eran los refugiados desesperados que habían huido de la Tierra hacía 3 siglos. Eran una civilización que había convertido un mundo muerto en un paraíso. Poseían una tecnología que parecía mágica. Y lo más importante, poseían algo que los grandes imperios alienígenas habían olvidado, la determinación de luchar por su hogar y la unidad para mantenerse unidos ante cualquier amenaza. La estrella roja Kepler 442 seguía ardiendo silenciosamente en el espacio, pero su secreto estaba a punto de ser revelado. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad no se había quedado quieta en su pequeño rincón del espacio. Se había vuelto más fuerte, más inteligente y más peligrosa con cada año que pasaba. La flota zapiriana se acercaba, esperando encontrar mundos vacíos listos para ser conquistados. En cambio, estaban a punto de encontrarse con una fuerza que cambiaría todo lo que creían saber sobre los humanos y su lugar en la galaxia. El capitán se encontraba en el puente de su nave insignia, la nave de reconocimiento imperial Voluntad Dominante. La enorme nave medía más de 2 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras. Tras él, otras 11 naves de guerra ceterianas se movían por el espacio en perfecta formación. Se suponía que sería una operación sencilla. Inspeccionar el sistema vacío Kepler 442, reclamarlo para el imperio y comenzar los preparativos para la colonización. Los zapirianos eran una orgullosa raza guerrera que había construido su imperio conquistando especies más débiles. Eran altos, de piel gris y resistente, y 4 brazos que terminaban en garras afiladas. Sus ojos podían percibir señales de calor y sus mentes eran naturalmente hábiles para el pensamiento táctico. Llevaban más de 1000 años expandiendo su territorio, y nadie se les había resistido con éxito. Capitán,
Nos acercamos al sistema objetivo, informó su oficial de sensores, el teniente Scan. Los escaneos iniciales muestran. Espere, eso es imposible. Se dirigió a la estación de sensores, sus garras. Clicando contra el suelo metálico. ¿Qué ve, teniente? Señor, detecto señales de energía masivas. Por todo el sistema. Hay estructuras artificiales alrededor del segundo planeta, y el propio planeta muestra signos de terraformación, pero según nuestros registros, este sistema está deshabitado. Los 4 ojos del capitán se entrecerraron mientras estudiaba las lecturas de los sensores. Los datos mostraban ciudades, estaciones orbitales y naves que definitivamente pertenecían a algún tipo de civilización avanzada. Esto no se suponía que estuviera aquí. ¿Podría ser una colonia perdida de una de las grandes potencias?, le preguntó a su oficial de inteligencia. No, señor. Las señales tecnológicas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Las fuentes de energía son completamente desconocidas, y los diseños de las naves no se parecen a nada que hayamos visto antes. Beltar sintió la primera punzada de inquietud. En sus 30 años de servicio militar, nunca se había encontrado con una situación como esta. Las civilizaciones desconocidas eran extremadamente raras en la galaxia explorada. La mayoría de las especies habían sido contactadas hacía siglos y eran miembros del Consejo Galáctico. Envíen un saludo estándar, ordenó. Averigüemos quiénes son estas personas. La comunicación se transmitió con claridad, y el rostro que apareció en la pantalla principal hizo que las mandíbulas de Beltar chasquearan de asombro. El ser que lo miraba era claramente humano. La misma especie que apenas asaltaba a los miembros del Consejo y era conocida en toda la galaxia por ser primitiva y débil. Pero esta humana parecía diferente a la que Onesar había visto en reuniones diplomáticas. Era tranquila y segura, con ojos inteligentes que parecían ver a través de él. Su uniforme estaba hecho de materiales que parecían cambiar y brillar con la luz. Soy la canciller María Santos de la República de Haven, dijo la mujer humana en perfecto estándar galáctico. Están violando nuestro espacio territorial. Por favor, exprese sus intenciones. Tar se recuperó de su sorpresa y se permitió mostrar su diversión. Esto tenía que ser algún tipo de broma. Los humanos apenas eran capaces de volar en el espacio, y ciertamente no tenían colonias fuera de su sistema natal. Humano, no tienes autoridad aquí, dijo, extendiendo sus garras para mostrar que estaba listo para sus armas. El Imperio Zapirano reclama este sistema bajo la resolución 2847 del Consejo Galáctico. Evacuarás de inmediato o serás expulsado por la fuerza. La expresión de la humana no cambió en absoluto. Ella lo miró como si fuera un niño con exigencias irrazonables. Capitán, dijo con calma. Le doy 1 hora para abandonar nuestro sistema. Esta es su única advertencia. Beltar estaba tan asombrado por la audacia de la humana que rió, un sonido áspero que resonó por su puente. Los miembros de su tripulación también mostraron su diversión de diversas maneras. La idea de que una sola colonia humana pudiera amenazar a una flota de batalla zapiriana era más que ridícula. Cierren el canal, ordenó. Prepárense para avanzar hacia el segundo planeta. Les mostraremos a estos humanos qué sucede cuando intentan interferir con el Imperio. A medida que su flota se adentraba en el sistema, Beltar se sentía completamente seguro. Sus 12 naves tenían suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Sus soldados eran los guerreros mejor entrenados de la galaxia. Estos humanos confundidos se rendirían rápidamente en cuanto vieran a qué se enfrentaban. Pero a medida que la flota se acercaba a Haven, empezaron a suceder cosas extrañas. Los sensores zapiranos empezaron a detectar señales de energía sin sentido. El espacio alrededor del planeta parecía estar lleno de objetos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Lo más inquietante de todo era que cada intento de escanear las naves humanas resultaba en fallos completos del sistema. Capitán, nuestros sistemas de objetivos no funcionan correctamente, informó el oficial de armas Cobbs. Cada vez que intentamos fijar una de sus naves, nuestras computadoras se bloquean y se reinician. Eso es imposible, gruñó Beltar. Nuestros sistemas están protegidos por la mejor seguridad de la galaxia. Señor, necesita ver esto. Llamó el oficial de sensores. En la pantalla principal, el espacio alrededor de Haven de repente se iluminó con miles de señales de energía.
Estaciones orbitales que parecían pequeñas e inofensivas se revelaron como enormes plataformas de defensa. Naves que parecían simples naves de carga se transformaron en elegantes naves de guerra que se movían más rápido que cualquier otra de la flota ceyana. Pero lo más impactante de todo fue que el propio planeta comenzó a brillar. Los campos de energía que habían sido invisibles de repente se volvieron lo suficientemente brillantes como para ser vistos a simple vista. El mundo entero estaba rodeado por una red de sistemas defensivos que hacía que las mejores fortificaciones del Imperio parecieran juguetes de niños. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Beltar. La voz del teniente Sican temblaba al responder. Estoy contando más de 300 naves, señor, y todas se están moviendo en formación de ataque. El capitán sintió que su confianza comenzaba a resquebrajarse. 300 naves eran más que la mayoría de las flotas enteras. Pero eso no era suficiente para preocuparlo. La calidad era más importante que la cantidad, y las naves zapiranas eran las más avanzadas de la galaxia. Todas las naves, prepárense para la batalla, ordenó. Apunten a sus naves más grandes y disparen cuando yo les ordene. Pero cuando dio la orden de atacar, no pasó nada. Su oficial de armas presionó los controles de disparo una y otra vez, pero los enormes cañones de energía de la nave permanecieron en silencio. Señor, todos los sistemas de armas están desconectados, informó Kovacs, con el pánico invadiendo su voz. Las computadoras muestran que todo funciona perfectamente, pero nada dispara. Al otro lado del puente, otros oficiales reportaban problemas similares. La navegación fallaba. Las comunicaciones estaban bloqueadas. Incluso los sistemas de soporte vital comenzaban a comportarse de manera extraña. Capitán, se escuchó una nueva voz por el sistema de comunicación. Era la canciller humana de nuevo, pero ahora su imagen aparecía en todas las pantallas de la nave. Creo que está empezando a comprender su situación. Sus armas no funcionarán porque no las dejaremos. Sus naves no pueden escapar porque estamos encendiendo sus motores, sus tripulaciones. Se ponen muy nerviosas porque pueden ver lo que sucede a su alrededor. Tar miró su pantalla principal y sintió que se le paraba el corazón. Las naves humanas no solo rodeaban su flota. Estaban jugando con ella. Naves que se movían como seres vivos danzaban entre sus enormes naves de guerra, acercándose lo suficiente como para tocar sus cascos. Antes de alejarse. Era como ver niños jugando con gigantes dormidos. Su tecnología es impresionante. Continuó el humano. Pero están luchando con herramientas que ayudamos a inventar hace 3 siglos. Todo lo que usan, lo entendemos. Todo lo que intentan, lo podemos contrarrestar. Y ahora mismo. Estamos grabando todo este encuentro y transmitiéndolo a la red de comunicación galáctica. Los peores temores del capitán se confirmaron cuando su oficial de comunicaciones informó que toda su humillación se estaba transmitiendo por toda la galaxia. Todos los gobiernos, todos los ejércitos, todos los ciudadanos con acceso a la red galáctica observaban al poderoso imperio zapirano, completamente indefenso ante una colonia humana. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, con el orgullo destrozado. Quiero que entreguen un mensaje, respondió el canciller Santos. Díganle a la galaxia que la República de Haven reclama el sistema Kepler 442 bajo el antiguo derecho de habitabilidad. Llevamos aquí 3 siglos. Este es nuestro hogar y lo defenderemos de cualquiera que intente arrebatárnoslo. Las naves humanas comenzaron a alejarse de la flota ceyana, pero sentían que aún estaban siendo vigiladas y controladas. Tienen 24 horas para abandonar nuestro sistema, dijo el canciller. Después de eso, los consideraremos invasores hostiles y actuaremos en consecuencia. Capitán, les sugiero que aprovechen bien su tiempo. La galaxia está a punto de aprender lecciones muy importantes sobre la humanidad. La comunicación terminó, dejando a Beltar y su tripulación solos con su derrota. En menos de 1 hora, todo lo que creían saber sobre los humanos y su lugar en la galaxia se había demostrado completamente erróneo. Flota. La almirante Sarah Chen Okaapor observaba la flota zapiriana desde el centro de mando de la estación orbital Alpha. Las naves alienígenas flotaban inmóviles en el espacio, con sus sistemas de armas completamente desactivados por los programas de ciberguerra de Haven. A su alrededor, docenas de oficiales monitoreaban la situación con serena eficiencia. Este era el momento para el que habían entrenado toda su vida. Almirante, el capitán Beltar intenta contactar con su flota de origen, informó el teniente comandante Jackson desde la estación de comunicaciones. Sus mensajes están siendo bloqueados por nuestros inhibidores de señales, pero su desesperación aumenta cada vez más.
Sara asintió y se giró hacia la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todas las naves en el sistema. Los humanos solo habían revelado una fracción de su verdadera fuerza militar, pero ya era más que suficiente para manejar la amenaza zapiriana. 300 naves rodeaban la flota alienígena mientras miles más permanecían ocultas por todo el sistema. ¿Alguna señal de que intentan liberarse?, preguntó. No, señora. Sus motores aún están bajo nuestro control. Los mantenemos en una órbita estable alrededor de Haven mientras decidimos qué hacer con ellos. La almirante se permitió una pequeña sonrisa. Los zapirianos esperaban encontrar una colonia humana primitiva que se rindiera sin luchar. En cambio, descubrieron una fuerza militar capaz de inutilizar toda su flota sin disparar un solo tiro. La DRA. Kim Walsh entró en el centro de mando con un bloc de datos lleno de lecturas de los sensores de las naves alienígenas. Como directora científica de Haven, llevaba años estudiando la tecnología zapiriana, preparándose precisamente para esta situación. Sara, sus naves son exactamente lo que esperábamos, informó. El Imperio lleva más de 2 siglos usando los mismos diseños básicos. Sus armas son poderosas pero predecibles. Sus defensas son fuertes pero inflexibles. Han adquirido tanta confianza en su superioridad que han dejado de innovar. ¿Y nuestro ciberataque?, preguntó Sara. Un éxito rotundo. Sus sistemas informáticos se basan en principios que los humanos desarrollaron y abandonaron hace 50 años. Conocemos cada debilidad, cada puerta trasera, cada vulnerabilidad. Podríamos tomar el control de toda su flota permanentemente si quisiéramos. Sara consideró esta información cuidadosamente. Los líderes de Haven habían acordado que su primer contacto con la galaxia debía enviar un mensaje claro. La humanidad no era débil y no se dejaría amedrentar. Pero tampoco querían iniciar una guerra que pudiera hacer caer sobre ellos a toda la galaxia. Abre un canal con el canciller Santos, ordenó. El rostro del canciller apareció en la pantalla principal, transmitida desde su oficina en Nueva Ginebra. Tras ella, Sara pudo ver la intensa actividad del gobierno de Haven mientras lidiaban con la crisis. María, tenemos la situación bajo control aquí arriba. Sara informó, la flota ceperiana está completamente neutralizada. No hay bajas en ninguno de los dos bandos. Bien. ¿Cómo están manejando la realidad de su situación? Tan bien como se podría imaginar. Espera. Su capitán está enojado, confundido y probablemente presentando informes que sus superiores no creerán. Pero creo que está empezando a comprender que esto no es ningún truco. El canciller Santos lo consideró por un momento. Almirante, quiero que les haga una demostración. Muéstreles exactamente lo que nuestras naves pueden hacer, pero asegúrese de que la galaxia esté observando. Sara comprendió de inmediato. No se trataba solo de derrotar a la flota zaperiana. Se trataba de mostrar a todos los gobiernos de la galaxia que la humanidad se había convertido en una fuerza que exigía respeto. Entendido, señora canciller. Nos aseguraremos de que capten el mensaje. La almirante se volvió hacia su oficial táctico. Comandante Hayes, seleccione 12 de nuestras corbetas más nuevas para un vuelo de demostración. Quiero que demuestren todo lo que estas naves pueden hacer sin revelar nuestras capacidades más avanzadas. Sí, señora. ¿Qué grupo de vuelo debo asignar? Dáselo al Escuadrón Relámpago. Han estado esperando la oportunidad de presumir. En cuestión de minutos, 12 naves humanas se separaron de la flota principal y comenzaron a avanzar hacia las naves Zaperion averiadas. Para los alienígenas que observaban, estas naves parecían imposibles. Eran más pequeñas que las naves de guerra tradicionales, pero se movían con una gracia y velocidad que desafiaban la física. Sus agujeros parecían cambiar de color al volar, haciéndolas casi invisibles contra el fondo del espacio. El capitán observaba desde su puente cómo se acercaban las naves humanas. Había sido oficial militar durante 30 años y había visto las mejores naves que cualquier gran potencia podía construir. Pero estas naves eran diferentes a todo lo que había experimentado. ¿A qué velocidad se mueven?, le preguntó a su oficial de sensores. Señor, nuestros instrumentos muestran velocidades que deberían ser imposibles para naves de ese tamaño. Aceleran a velocidades que convertirían a cualquier tripulación en pasta, pero de alguna manera mantienen una formación perfecta. A medida que las naves humanas se acercaban, comenzaron a demostrar sus capacidades. Volaban en patrones complejos que ninguna otra especie podría lograr, acercándose a metros mientras viajaban a velocidades increíbles. Se movían arriba y abajo, adelante y atrás, incluso girando en el mismo sitio manteniendo la velocidad.
Pero la verdadera sorpresa llegó cuando una de las naves humanas simplemente desapareció. En un instante estaba allí, claramente visible en todos los sensores, y al siguiente se había esfumado como si nunca hubiera existido. ¿A dónde se había ido?, preguntó Beltar. No lo sé, señor. Simplemente desapareció. Sin rastro de energía, sin campo de curvatura, nada. La nave desaparecida reapareció segundos después, pero ahora estaba dentro de la formación zapiriana, volando tranquilamente entre dos de sus enormes cruceros. La nave humana estaba tan cerca que su tripulación podría haber extendido la mano y tocado los cascos alienígenas, pero de alguna manera había aparecido allí sin activar ninguna alarma ni sistema defensivo. Señor, informó el oficial de armas con miedo en la voz. Esa nave está ahora justo al lado de nuestro reactor principal. Si quisiera, podría destruirnos de un solo disparo. Pero la nave humana no atacó. En cambio, transmitió un simple mensaje: «Hola, capitán. Pensamos que les gustaría ver lo que nuestros exploradores pueden hacer». La nave desapareció de nuevo y reapareció con su escuadrón, dejando la tripulación ceeriana preguntándose si se lo habían imaginado todo. Siguieron más demostraciones. Las naves humanas demostraron que podían volverse invisibles, moverse más rápido que cualquier otra cosa en el espacio y aparecer donde quisieran sin previo aviso. Mostraron armas capaces de atravesar la armadura más resistente, como el papel, y escudos capaces de absorber cualquier cantidad de energía. Lo más impresionante de todo fue su perfecta coordinación. Las 12 naves se movían como si estuvieran controladas por una sola mente, ejecutando maniobras que requerían una sincronización milimétrica y una confianza absoluta entre las tripulaciones. «Capitán, recibimos una transmisión del almirante humano». Su oficial de comunicaciones, informó el rostro del almirante Chenocapor, apareció en la pantalla, y se podía ver la confianza en sus ojos. Era una líder militar que sabía exactamente lo poderosas que eran sus fuerzas. «Capitán, espero que haya disfrutado de nuestra pequeña demostración. Lo que ha visto hoy representa una pequeña fracción de las capacidades defensivas de Haven. Tenemos naves más rápidas, armas más poderosas y defensas más fuertes que cualquier cosa que hayan presenciado». Hizo una pausa para asimilar la información antes de continuar. «Pero no nos interesa la conquista. Queremos vivir en paz y desarrollar nuestra civilización sin interferencias. Sin embargo, nos defenderemos de cualquiera que amenace nuestro hogar o a nuestra gente». La expresión del almirante se volvió más seria. «Voy a ceder el control de sus naves ahora. Son libres de abandonar nuestro sistema y regresar a su imperio. Cuando presenten su informe, asegúrense de incluir todo lo que han visto hoy aquí. La galaxia necesita comprender que la humanidad ya no es débil ni defendible». Beltar sintió que los sistemas de su nave volvían a funcionar cuando los humanos terminaron su ciberataque. «Sus motores». Respondió a las órdenes. Sus armas volvieron a funcionar y sus sistemas de comunicación podían llegar más allá del área local. «Capitán», su oficial táctico informó, «todos los sistemas han vuelto a la normalidad. Tenemos el control total de nuestra nave». Pero Beltar sabía que los humanos podían retomar el control cuando quisieran. Habían demostrado una tecnología que hacía que su flota pareciera reliquias antiguas. Lo más inquietante de todo es que lo habían hecho sin mostrar ira ni crueldad. Eran lo suficientemente poderosos como para destruir toda su flota, pero habían optado por simplemente inutilizarla y dejar clara su postura. «Pon rumbo a casa», ordenó en voz baja. «Y prepara un informe completo para el mando imperial. Necesitan saber lo que encontramos aquí». Mientras la flota zapiriana comenzaba a abandonar el sistema, la almirante Chenapor se volvió hacia su personal con satisfacción. La primera prueba se había completado y la humanidad la había superado con creces. «Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia». El teniente comandante Jackson informó, «Parece que todos vieron nuestra demostración». «Bien. Que reflexionen sobre lo aprendido y preparen nuestros sistemas de monitoreo del espacio profundo. Algo me dice que pronto tendremos muchos más visitantes». La sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó en caos. Representantes de 50 especies diferentes se agolparon en la gran sala de asambleas de Tesia Prime. Todos hablaban a la vez sobre la impactante noticia del sistema Kepler 442. Las imágenes del completo dominio de la humanidad sobre una flota de batalla zaperiana se habían extendido por la galaxia más rápido de lo que cualquier gobierno podía controlar. El líder del Consejo, Mortín, de la Federación Altariana, impuso el orden. Sus manos de escamas azules se alzaron sobre su cabeza.
Los altarianos eran conocidos por sus habilidades diplomáticas y su capacidad para mantener la calma en cualquier crisis, pero incluso Mortín parecía conmocionado por los recientes acontecimientos. «Compañeros representantes», comenzó, y su voz se oyó con claridad a través del avanzado sistema de sonido de la sala. «Estamos aquí para debatir lo que podría ser el desarrollo más significativo en la política galáctica en más de 1000 años. La especie que conocemos como humanos primitivos ha revelado capacidades militares que superan nuestras estimaciones más optimistas». La embajadora Ketara, del Imperio Zapiriano, se puso de pie para dirigirse al consejo. Su piel grisácea estaba más oscura de lo habitual, señal de la profunda ira entre su gente. La guerrera desarmada parecía querer retar a alguien a un combate cuerpo a cuerpo. «La flota del Imperio no fue derrotada», declaró en voz alta. «Fue humillada. Nuestras naves fueron inutilizadas sin disparar un solo tiro. Nuestras armas fueron desactivadas como juguetes, y todo el encuentro se transmitió a la galaxia como si fuéramos actores de un programa de entretenimiento». Murmullos de preocupación recorrieron la asamblea. El Imperio Zapiriano era una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. Si podían ser derrotados tan fácilmente, ¿qué significaba eso para los demás? El Dr. Besnol, de la Unión Científica Corbani, solicitó permiso para hablar. Los Corbani eran una especie de brillantes investigadores que desarrollaron gran parte de la tecnología utilizada en toda la galaxia. «Honorables representantes, he analizado los datos de los sensores del encuentro con los zapiranos. La tecnología mostrada por estos humanos no solo es avanzada. Representa avances fundamentales en física que creíamos imposibles». El científico activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes capturadas desde las naves humanas. Allí, las naves parecen manipular la gravedad de maneras que, según nuestras mejores teorías, son imposibles. Demuestran un viaje más rápido que la luz sin utilizar los campos de curvatura tradicionales. Lo más inquietante de todo es que demuestran un dominio absoluto de sistemas informáticos que deberían ser imposibles de piratear. El embajador Telrón, del colectivo Armonía, levantó un tentáculo para hablar. El colectivo era conocido por su naturaleza pacífica y su avanzado conocimiento de la tecnología. «Dr. Besnol, ¿sugiere que la tecnología humana es superior a la nuestra?» «Sugiero que es completamente diferente a la nuestra», respondió el científico. «Durante siglos, la galaxia ha desarrollado tecnología siguiendo caminos predecibles. Hemos mejorado los diseños existentes y los hemos hecho más eficientes. Pero los humanos parecen haber partido de principios básicos completamente diferentes». Las implicaciones de esta declaración conmocionaron a la asamblea. Todas las grandes corporaciones, todas las fuerzas militares, todos los gobiernos de la galaxia basaban su poder en tecnología que ahora podría estar obsoleta. El representante económico Zuran, de la Federación de Comercio, se puso de pie con urgencia. Si la tecnología humana es realmente superior, ¿qué significa esto para el comercio galáctico? Toda nuestra economía se basa en el comercio de sistemas y componentes avanzados. Significa, dijo el embajador que era con gravedad, que todas las fuerzas armadas de la galaxia podrían necesitar una reconstrucción completa. Nuestras armas, nuestras naves, nuestras defensas, todo podría ser inútil contra enemigos con tecnología de nivel humano. El líder del consejo, Morun, intentó mantener el orden. Mientras estallaban discusiones en la sala de reuniones. Algunos representantes exigieron una acción militar inmediata contra la colonia humana. Otros sugirieron enfoques diplomáticos. Algunos incluso propusieron ofrecer condiciones de alianza para acceder a la tecnología humana. En medio del caos, llegó una nueva transmisión del sistema Kepler 442. La canciller Santos apareció en la pantalla principal, hablando desde su oficina en Haven. La líder humana parecía tranquila y segura, completamente despreocupada por la tormenta de controversia que había creado. «Honorables representantes del Consejo Galáctico», comenzó. «Entiendo que los recientes acontecimientos han causado preocupación en toda la galaxia. Quiero abordar estas preocupaciones directamente». La sala de reuniones quedó en silencio mientras todos los presentes se concentraban en las palabras de la canciller humana. La República de Haven ha existido pacíficamente en el sistema Kepler 442 durante 300 años. Nunca hemos atacado a nadie, nunca hemos amenazado a nadie y nunca hemos interferido en la política galáctica. Simplemente queríamos vivir nuestras propias vidas y desarrollar nuestra propia civilización. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, cuando una flota militar entra en nuestro espacio con la intención de expulsarnos de nuestros hogares, nos defenderemos,
tenemos ese derecho bajo todas las leyes y tratados que rigen el comportamiento civilizado. La embajadora Katara interrumpió la transmisión. Humano, su colonia nunca fue registrada en el Consejo Galáctico. Según nuestras leyes, los asentamientos no registrados carecen de validez legal. La expresión del canciller Santos permaneció inalterada. Embajador. Nunca nos pidieron que nos registráramos. Su consejo nunca nos contactó, nunca nos ofreció la membresía y ni siquiera reconoció nuestra existencia. Llevamos 3 siglos aquí construyendo nuestra civilización sin dañar a nadie. Creo que eso nos otorga ciertos derechos. El tono del líder humano se tornó más serio. Pero permítanme ser muy clara sobre nuestra postura. La República de Haven reclama formalmente la soberanía sobre el sistema Kepler 442 bajo el antiguo derecho de habitabilidad. Hemos transformado mundos muertos en vivos. Hemos construido ciudades donde solo había vacío. Este es nuestro hogar y lo defenderemos. El representante económico Thornton formuló la pregunta que todos estaban pensando: ¿qué desea de la galaxia, canciller Santos? Queremos reconocimiento como potencia soberana con derecho a existir en paz. Queremos relaciones comerciales con especies dispuestas a tratarnos como iguales. Y queremos contribuir a la civilización galáctica de forma positiva. La canciller sonrió levemente antes de pronunciar su declaración final. Pero también queremos que se entienda que los días de tratar a la humanidad como una especie primitiva menor han terminado. No estamos pidiendo esto. Les informamos de nuestras intenciones. Cualquier gobierno que desee poner a prueba nuestra determinación es bienvenido a intentarlo. La transmisión terminó, dejando al Consejo Galáctico en un silencio atónito. Durante los días siguientes, la situación política se volvió cada vez más caótica. Los mercados bursátiles se desplomaron cuando los inversores se dieron cuenta de que sus empresas tecnológicas podrían no tener ningún valor. Los comandantes militares comenzaron a actualizar discretamente sus evaluaciones de amenazas, elevando el nivel de amenaza del espacio humano de mínima preocupación a máxima. El imperio cepiriano enfrentó rebeliones internas a medida que la noticia de su derrota se extendía por su territorio. Las especies conquistadas comenzaron a preguntarse por qué debían permanecer bajo el dominio imperial cuando el imperio ni siquiera podía derrotar a una sola colonia humana. La Unión Científica Corbani ofreció enormes becas de investigación a cualquier científico que pudiera explicar el funcionamiento de la tecnología humana. La Federación de Comercio envió misiones diplomáticas secretas para negociar el acceso a los mercados humanos. Incluso el misterioso colectivo de caminantes del vacío, que rara vez se comunicaba con otras especies, envió un mensaje formal expresando su interés en reunirse con representantes humanos. Pero quizás la reacción más significativa provino de la propia Tierra. El planeta natal de los humanos había estado luchando contra la escasez de recursos y problemas políticos durante siglos. Cuando llegó la noticia de que una colonia humana perdida se había convertido en una de las fuerzas más poderosas de la galaxia, estallaron las celebraciones en todas las ciudades importantes. El gobierno de la Tierra envió inmediatamente mensajes a Haven pidiendo ayuda con sus problemas y rogando restablecer el contacto con sus primos perdidos hace mucho tiempo. De vuelta en Haven, la canciller Santos se reunió con sus asesores para planificar sus próximos pasos. La galaxia estaba sumida en el caos y la humanidad estaba en el centro de todo. La situación se está desarrollando más rápido de lo esperado, informó el almirante Chenocaor. Estamos rastreando más de 200 naves de varios gobiernos que se dirigen a nuestro sistema. Algunas son misiones diplomáticas, pero otras parecen ser grupos de exploración militar. La DRA. Walsh levantó la vista de sus informes de análisis. María, hemos demostrado nuestro punto sobre las capacidades defensivas, pero si queremos que nos tomen en serio como potencia galáctica, debemos demostrar que podemos proyectar fuerza más allá de nuestro propio sistema. El canciller Santos asintió pensativo. Almirante, ¿cuánto tiempo tomaría preparar una expedición? ¿Edición para visitar a algunos de nuestros vecinos? Creo que es hora de que la humanidad se presente como es debido a la galaxia. 6 meses después del enfrentamiento con la flota zapiriana, la galaxia se vio obligada a aceptar una nueva realidad. La República de Haven no era una simple colonia humana más. Era una potencia tecnológica y militar que podía competir con cualquier civilización del espacio conocido. Las primeras misiones diplomáticas a Haven regresaron con informes que desmentían cualquier suposición sobre las capacidades humanas. Las delegaciones comerciales hablaban de ciudades que parecían surgir de cristal vivo, donde los propios edificios respondían a las necesidades de sus habitantes. Los observadores militares describían sistemas defensivos que hacían que las fortificaciones más avanzadas de la galaxia parecieran ruinas antiguas.
Pero fueron los intercambios tecnológicos los que realmente asombraron a las potencias galácticas. La ciencia médica humana podía regenerar órganos enteros y prolongar la esperanza de vida mucho más allá de lo que la mayoría de las especies creía posible. Sus procesos de fabricación podían crear materiales con propiedades que parecían violar las leyes de la física. Lo más impresionante de todo era que habían desarrollado sistemas de inteligencia artificial verdaderamente inteligentes, pero que, sin embargo, se mantenían completamente leales a sus creadores humanos. El embajador Feltar de la Federación de Altarión se encontraba en la sala de observación del puerto espacial principal de Haven, contemplando el imposible lugar que se extendía ante él. El planeta que los estudios de su pueblo habían declarado inhabitable hacía 3 siglos era ahora un mundo ajardinado que albergaba a más de 200 millones de humanos. Bosques verdes cubrían ondulantes colinas donde antes había antiguos cráteres de impacto. Ríos cristalinos fluían por valles que antaño habían sido rocas estériles. El cielo mismo se había transformado con un campo magnético artificial que creaba hermosas auroras cada noche. Es difícil creer que este sea el mismo mundo que nuestros exploradores exploraron, le dijo a la doctora Elena Rodríguez, su guía humana. Elena sonrió al observar a un grupo de niños jugando en un parque cercano. Estos eran humanos nacidos en Haven que nunca habían conocido la escasez ni el conflicto. Crecieron aprendiendo ciencia avanzada con la misma naturalidad con la que los niños de otros mundos aprendían a caminar. Mi tatarabuela fue una de las ingenieras terraformadoras originales, explicó Elena. Solía decir que cualquier mundo podía convertirse en un paraíso si uno estaba dispuesto a trabajar lo suficiente y esperar lo suficiente. Pero la tecnología requerida, comenzó el embajador Feltar, fue desarrollada aquí mismo por humanos que no tenían más opción que innovar o morir. Cuando no puedes importar lo que necesitas, aprendes a crear lo que necesitas. El embajador guardó silencio un momento, considerando las implicaciones de lo que veía. La Federación Altariana se enorgullecía de ser la civilización más avanzada de la galaxia. Pero todo lo que había presenciado en Haven hacía que los logros de su pueblo parecieran pequeños y limitados. En la capital, Nueva Ginebra, el canciller Santos se reunía con representantes de 12 gobiernos diferentes. La sala de conferencias estaba llena de seres de toda la galaxia, todos tratando de comprender cómo lidiar con el repentino ascenso de la humanidad al poder. Canciller, dijo el ministro de Comercio Bogran de la Alianza Económica, nuestras corporaciones están muy interesadas en establecer alianzas de fabricación con su gente. Creemos que la innovación humana, combinada con nuestras redes de distribución, podría beneficiar a todos. Santos asintió cortésmente. Ciertamente, nos interesan las relaciones mutuamente beneficiosas, pero seamos claros, no seremos socios menores de nadie. Haven ha dedicado 3 siglos a desarrollar sus capacidades y no cederemos los resultados de ese trabajo a bajo precio. La embajadora Keitara, del Imperio Cepiriano, se removió incómoda en su silla. La orgullosa especie guerrera se había visto obligada a cambiar por completo su enfoque para tratar con la humanidad. Canciller, el Imperio desea discutir los límites territoriales. Entendemos que reclama el sistema Kepler 442, pero ¿qué pasa con las áreas circundantes? Reclamamos lo que podemos defender y lo que necesitamos para nuestra seguridad, respondió Santos. Ahora mismo. Eso incluye este sistema y varios sistemas deshabitados cercanos. No tenemos ningún interés en conquistar a nadie. Pero tampoco permitiremos que enemigos potenciales construyan bases en nuestra puerta. La reunión continuó durante horas, con cada representante intentando comprender las intenciones y capacidades de la humanidad. Lo que descubrieron fue a la vez tranquilizador y aterrador. Los humanos de Haven no tenían ningún interés en la conquista ni la dominación galáctica. Simplemente querían que los dejaran en paz para desarrollar su civilización en paz. Pero también dejaron claro que se defenderían de cualquier amenaza y que tenían el poder para hacerlo eficazmente. La almirante de flota Cheno Kaor se reunía con representantes militares de toda la galaxia. Las preguntas eran siempre las mismas: ¿cuántas naves tenía la humanidad? ¿De qué eran capaces sus armas? ¿Cómo habían desarrollado una tecnología tan avanzada? La almirante le preguntó al general Morgan de la Federación de Fuerza de Defensa: nuestros analistas estiman que revelaron menos del 10% de sus verdaderas capacidades militares durante el encuentro con Zapirian. ¿Es correcta esa evaluación? Sara sonrió levemente. General, revelamos exactamente lo que queríamos revelar. Nada más, nada menos. Pero seguramente puede darnos alguna indicación de su verdadera fuerza. La galaxia necesita comprender a qué se enfrenta. La galaxia necesita comprender que la humanidad no es una amenaza para las civilizaciones pacíficas.
No deseamos conquistar a nadie ni imponer nuestra voluntad a otras especies. Pero también tenemos el poder de protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados de cualquier agresor. La expresión del almirante se volvió más seria. Lo que la galaxia realmente debería comprender es que la humanidad se ha estado desarrollando aisladamente durante 3 siglos. Hemos tenido tiempo de resolver problemas que otras civilizaciones ni siquiera han reconocido. Nuestra tecnología no solo es avanzada, es fundamentalmente diferente a la que están acostumbrados. Mientras tanto, en la Tierra, el mundo natal de los humanos experimentaba su propia transformación. La noticia de que una colonia humana perdida se había convertido en una potencia galáctica había inspirado un renacimiento del orgullo y la determinación humanos. El Dr. James Chen, descendiente del almirante original Chen, quien había liderado tras poner a salvo la nave colonial, se presentó ante el Consejo de la Tierra con una propuesta que lo cambiaría todo. Honorables representantes, Haven ha ofrecido compartir su tecnología de terraformación con la Tierra. Pueden reparar nuestro entorno dañado y darnos las herramientas para expandirnos a otros mundos, pero quieren algo a cambio. La presidenta del Consejo, Sarah Williams, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren, doctora Chen? Quieren que la Tierra se convierta en un verdadero socio, no en un miembro menor que ruega por ayuda. Quieren que contribuyamos con nuestras propias innovaciones y trabajemos juntos para difundir la civilización humana por toda la galaxia. La propuesta era controvertida, pero la alternativa era clara. La Tierra podía seguir luchando sola con sus problemas o unirse a Haven para formar parte de algo más grande. De vuelta en Haven, la canciller Santos estaba en su oficina, contemplando la próspera ciudad que se alzaba. La almirante Chen Okafor acababa de dar su informe diario de seguridad, y las noticias eran alentadoras. María, estamos rastreando misiones diplomáticas de más de 30 gobiernos que se dirigen hacia nosotros. Los Corbani quieren para establecer una estación de investigación conjunta. La Federación de Comercio nos ofrece membresía con pleno derecho a voto. Incluso los caminantes del vacío han enviado un embajador. ¿Qué hay de las posibles amenazas?, preguntó Santos. El Imperio Zapiriano aún lidia con rebeliones internas, así que no son una preocupación en este momento. Algunas potencias menores están haciendo declaraciones agresivas, pero nada que no podamos manejar. En general, diría que la galaxia se está adaptando a nuestra presencia mejor de lo que esperábamos. La canciller Santos sonrió mientras observaba a los niños humanos jugando en los parques. Estos jóvenes crecerían en una galaxia donde la humanidad fuera respetada como igual, donde las colonias humanas pudieran establecerse abiertamente y donde la innovación humana pudiera ayudar a resolver problemas que habían aquejado a la galaxia durante siglos. Almirante, prepárese. Un mensaje para transmitir a todos los gobiernos galácticos. Es hora de dejar clara nuestra postura final. Horas después, el mensaje de la canciller Santos llegó a todos los rincones de la galaxia. Gente de la galaxia, hace 6 meses, la República de Haven surgió de 3 siglos de aislamiento. No solicitamos su atención, pero los acontecimientos nos obligaron a rebelarnos. Hoy quiero dejar absolutamente clara la postura de la humanidad. No somos conquistadores. No buscamos dominar ni controlar a otras especies. Simplemente queremos existir en paz y contribuir a la civilización galáctica. Pero tampoco somos débiles. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados de cualquier amenaza. Tenemos la tecnología y la determinación para proteger lo que hemos construido. A quienes deseen ser nuestros amigos, les ofrecemos colaboración, comercio y asistencia mutua. A quienes deseen ser nuestros enemigos, les ofrecemos una advertencia justa de lo que enfrentarán. La galaxia es lo suficientemente grande como para que todos prosperemos. La humanidad está lista para ocupar su lugar entre las estrellas, no como suplicantes, sino como iguales. El mensaje marcó el final de una era y el comienzo de otra. La galaxia había pasado siglos creyendo comprender el lugar de la humanidad en el orden cósmico. La República de Haven les había demostrado completamente que estaban equivocados, y esto era solo el comienzo. Humano ya se estaban planificando colonias para docenas de sistemas. La tecnología humana comenzaba a extenderse a las civilizaciones aliadas. La influencia humana crecía día a día. La estrella roja Kepler 442 seguía ardiendo silenciosamente en el espacio. Pero ya no estaba olvidada. Se había convertido en el centro de un nuevo poder que transformaría la galaxia para las generaciones venideras.